La última clase finalizamos con un comentario sobre lo que significa o lo que es el segundo criterio de Nyquist o el criterio de Nyquist, pero que tiene que ver con la transmisión de una señal. Y ese criterio dice lo siguiente: el ancho de banda requerido para una transmisión con una velocidad de señalización V, vamos a llamarle V, es igual a V sobre 2. ¿Qué quiere decir? Lo que explicábamos la clase pasada. Si deseamos una velocidad de señalización de 1000 símbolos por segundo, el ancho de banda mínimo requerido serían 500 Hz. Eso es lo que dice el criterio de Nyquist, que tiene que ver con transmisión, conocido como segundo criterio de Nyquist. Vamos a ver por qué se requiere solo la mitad del ancho de banda. Recordando lo que ya hemos visto. Ya hemos visto, hemos visto la señal PAM. Sí, hemos trabajado solamente ahorita con el esquema de modulación PAM, que es tomar un pulso y variar su amplitud. Hemos analizado, entre otras cosas, dos tipos de pulso: el pulso cuadrado y el pulso de coseno alzado. Del pulso cuadrado, ¿sí? De un pulso cuadrado, analizamos su espectro para determinar el ancho de banda que tendría ese pulso cuadrado. Y es infinito, aunque ya hemos hecho pruebas y con que consideremos hasta 5 lóbulos, tal vez 10 lóbulos, es suficiente para que la señal se reconstruya en el receptor sin distorsión o una distorsión despreciable. También vimos el pulso coseno alzado, que tiene la forma de una función sin. De hecho, para un caso particular del coseno alzado, este coseno alzado es igual a una función sin. Este coseno alzado depende de un factor denotado como beta, que se conoce como factor de decaimiento, y lo que nos dice es la velocidad a la que van a decaer estos lóbulos. O, bueno, por ejemplo, aquí hay dos gráficas con dos cosenos alzados con diferentes betas. Esta beta, este factor de Roloff es menor al factor de Roloff que presenta esta segunda gráfica. El decaimiento de los lóbulos es más rápido en esta señal o en este pulso que en este de aquí. Y por eso es que aquí todavía alcanzamos a percibir esos lóbulos, mientras que aquí se perciben pero con una menor atenuación. Para este caso, beta es mayor, en este caso. Cuando beta es igual con 0, entonces encontramos que el coseno alzado es una función sin. Y su ancho de banda de un coseno alzado está dado por esta figura, donde también va a depender del factor beta. También al factor beta se le conoce como exceso de ancho de banda. Y lo que nos está diciendo es cuánto se está excediendo en ancho de banda con respecto al ancho de banda de un pulso sin. Es decir, cuando beta es igual con 0. Veíamos o explicábamos esta gráfica. Esta gráfica es el espectro de un coseno alzado, tiene la forma de un coseno alzado, por eso se le llama coseno alzado, y corresponde cuando beta es igual con 1. Cuando beta es igual con 0, es el ancho de banda de una función sin, que se puede calcular visualizando el espectro, que es un cuadrado. Y un valor de beta entre 0 y 1 nos daría un ancho de banda entre estos dos valores. A este exceso es a lo que se le conoce como exceso de ancho de banda. Y el ancho de banda del coseno alzado está dado por FP 1 más beta, donde FP es igual a el inverso de T, donde T, ¿quiénes son los cruces por 0 que presenta el coseno alzado? Estos cruces por 0. Eso fue lo que vimos en las clases pasadas a manera de resumen. Bueno, vimos también las diferentes señales PAM que se obtendrían con el pulso cuadrado o con un coseno alzado. Con el coseno alzado solamente vimos los diferentes pulsos, pero no hemos obtenido la suma de la respuesta que se transmitiría o la suma de la señal total.
lo hemos visto por separado. Vean, lo que explicamos fue cada uno de los pulsos coseno alzado que se transmiten. Pero no hemos hecho la suma. Nos falta hacer esa suma, está pendiente. Para ver la forma de onda que tendría la señal PAM, pero en el caso de que se ocupe un coseno alzado. Cuando se ocupa un pulso cuadrado, sería una forma de este estilo. Esta forma que se muestra corresponde a un ejemplo tomando estas amplitudes. Esta señal PAM, pero considerando cosenos alzados, se hace con las mismas amplitudes a transmitir. Pero repito, nos falta hacer la suma de todos estos pulsos cosenos alzados. También vimos que cuando se trabajan los cosenos alzados, se tiene interferencia intersimbólica, excepto en un punto. En los tiempos de señalización, la interferencia intersimbólica vale 0. Mientras que si hacemos u ocupamos un pulso cuadrado, no hay interferencia intersimbólica. Pero cuando transmitimos la señal PAM y el ancho de banda del canal no es lo suficientemente grande, comparado con el ancho de banda de la señal que transmitimos, empezamos a ver interferencia intersimbólica debido a la distorsión y la dispersión de los pulsos cuadrados, debido a que el ancho de banda del canal es pequeño en comparación con el ancho de banda que tendría esta señal PAM. El ancho de banda que tiene esta señal PAM está dado por el ancho de banda del pulso que se ocupa. A manera de resumen todo lo que hemos visto. Porque vamos a explicar diferentes casos. Ahorita les voy a dejar un problema. Vamos a explicar diferentes casos para que quede claro qué es ese segundo criterio de Nyquist. Vamos a comenzar con esta gráfica. En esta gráfica, que simplemente es una gráfica del tiempo, y voy a graficar la señal PAM, pero primero quiero graficar el tiempo para que quede claro los tiempos de señalización. Recuerden que los tiempos de señalización son los tiempos en donde se transmite cada pulso. Y nos dice cada cuánto tiempo se transmite un pulso. Un pulso es un símbolo. Ahorita recuerden ustedes que hemos entendido como símbolo un conjunto de k bits, pero yo les he dicho que el símbolo tiene otras representaciones. Esa otra representación puede ser una forma de onda. Por ejemplo, yo puedo tener una cierta forma de onda llamada SI de T, y a esta forma de onda también se le conoce como símbolo. Cuando hacemos una modulación PAM, cada pulso con una cierta amplitud es una señal particular, es un símbolo. Entonces, también un símbolo puede ser una forma de onda. Para nuestro caso, esa forma de onda puede ser un pulso cuadrado con una cierta amplitud, o puede ser un pulso de coseno alzado también con una cierta amplitud. Esto también podría ser una señal SI de T, donde el I únicamente está denotando alguna amplitud por la que está siendo ponderada el pulso. Ajá. Eso también se puede entender como un símbolo. Me estoy adelantando. Eso después también lo vamos a platicar, porque más adelante vamos a ver que un símbolo también puede ser visto como un número complejo. Después vamos a ver por qué. Un símbolo tiene varias representaciones. Ahorita hemos visto nada más una secuencia de k bits o una forma de onda en particular. Ok. Aquí están marcados esos tiempos de señalización. Cada cuánto tiempo se transmite un símbolo, un pulso. Y también sabemos que hay una relación inversa con la velocidad de señalización. La velocidad de señalización es igual al inverso del tiempo de señalización. Ok. Vamos a empezar por recordando este concepto que ya vimos. Y vamos a considerar los tres tipos de pulso: el pulso cuadrado, el pulso coseno alzado y el pulso zinc. Vamos a hacer el análisis para los tres tipos de pulso, pero ya tomando en cuenta lo que ya hemos explicado. Empecemos con el pulso cuadrado. El pulso cuadrado tiene esta forma: una constante de 0
a t. Y en el espectro vemos una función sinc, ¿sí? Solamente estamos graficando la parte de frecuencias positivas y estamos graficando el cuadrado del valor absoluto o la magnitud al cuadrado. Ya hemos visto que estos cruces por cero van a ocurrir en múltiplos del inverso de este tiempo. Por eso está en 1 sobre t, 2 sobre t, 3 sobre t, 4 sobre t, 5 sobre t, 6 sobre t. Donde podemos definir W igual a 1 sobre t. Y entonces, nada más haciendo la sustitución sería W, 2W, 3W, 4W, 5W, 6W. Eso es con respecto al pulso cuadrado. Ahora, con respecto al pulso sinc, el pulso sinc tiene esta forma. Este pulso sinc tiene cruces por cero. Estos cruces por cero ocurren en múltiplos de t, 2t, 3t. Ahorita este t y este t pueden ser diferentes, ¿eh? Ocurren en múltiplos de t. El espectro de un pulso sinc es un pulso cuadrado. También aquí no hay que recordar, no hay que dejar de olvidar que este pulso se extiende hasta infinito y hasta menos infinito. Aquí solamente lo puse hasta este punto, pero debemos de entender que se sigue extendiendo hasta infinito. Y lo mismo en el tiempo negativo. El espectro de un pulso sinc es un pulso cuadrado en la frecuencia, donde este pulso se extiende de menos W sobre 2 a W sobre 2, o tiene un ancho de W, donde W es igual a 1 sobre T. Es decir, cuando se tiene un pulso sinc, el espectro es un pulso cuadrado en la frecuencia. El ancho de ese pulso cuadrado es el inverso de este cruce por cero. Por eso le llamé W. El inverso de ese cruce por cero es W. Este ancho entonces tiene W. Y como tiene la mitad en las frecuencias negativas y la otra mitad en las frecuencias positivas, por eso es que tiene que ir de menos W sobre 2 a W sobre 2. Este sería el análisis espectral para un pulso función sinc. Y el coseno alzado tiene la forma similar a un pulso sinc. Lo mismo, este coseno alzado tiene cruces por cero en múltiplos de un tiempo t. T, 2t, 3t, 4t, así consecutivamente. Tampoco hay que olvidar que se extiende hasta infinito y hasta menos infinito en el tiempo. El espectro de un coseno alzado tiene la forma que ya hemos estado explicando. Un coseno alzado, cuando beta es igual a 1. Conforme beta va disminuyendo, este pulso coseno se va acercando hasta formar un pulso cuadrado, que será el caso cuando beta vale 0. Y nosotros ya hemos visto que cuando beta vale 0, el pulso coseno alzado es una función sin, y ya sabemos que el espectro de una función sin es un cuadrado. Por eso aquí ponemos el cuadrado. ¿Qué ancho tiene este cuadrado? W, aquí está, W. ¿Y W a qué es igual? A el inverso del primer cruce por cero, que sería este punto. ¿Sí? Este W es el inverso de este punto. Por eso es que este pulso una vez más va de menos W sobre 2 a W sobre 2. Pero conforme beta crece, este espectro se va ensanchando hasta llegar a un valor máximo que sería W' sobre 2, y aquí es menos W' sobre 2. Tiene un ancho, todo esto ya extendido, tiene un ancho máximo de W', donde W' se calcula con esta expresión. W' es igual a W, que sería este, por 1 más beta. ¿Sí? Entonces, si beta vale 1, W' quedaría 2 veces W. Hay un 100% de exceso de ancho de banda, es decir,
que se está doblando el ancho de banda con respecto a si se tuviera una función sinc. Por ejemplo, si beta vale 0.5, W' sería 1.5 W, lo que significa que hay un 50% de exceso de ancho de banda. Se está incrementando en 50% el ancho de banda con respecto al pulso sinc. Eso es el análisis de los 3 tipos de pulso. Vamos a ver algunos ejemplos ya numéricos para que esto quede más claro. Consideren que se requiere una velocidad de señalización de 1000 símbolos por segundo. Se necesita tener esa velocidad de señalización. Por lo tanto, el tiempo de señalización deberá de ser de 1 milisegundo. Recuerden que hay una relación inversa entre estos dos parámetros. Si tenemos una velocidad de 1000 símbolos por segundo, se tiene un tiempo de símbolo de 1 milisegundo. Aquí tenemos para el pulso cuadrado. Primer caso, pulso cuadrado. Este valor t va a ser igual a 1 milisegundo. Quiere decir que el tiempo de símbolo es igual al tiempo de señalización. Hemos dicho que el tiempo que dura el pulso se le conoce como tiempo de símbolo. Esto es nuestro tiempo de símbolo, que coincide con el tiempo de señalización. ¿Sí? Estamos en este caso. ¿Cuál será el espectro? Como ya lo dijimos, es una función sinc, donde estos cruces por cero ocurren en múltiplos de W, donde W sería igual a 1 sobre T, pero en este caso T ya tiene un valor. Por lo tanto, W va a ser igual a ¿cuánto? A 1000. El inverso de 1 milisegundo son 1000. Así que este espectro tendrá cruces por cero en 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y así consecutivamente. Nosotros experimentalmente hemos visto que si dejamos pasar 10 lóbulos, la distorsión del pulso es despreciable para nosotros. Podemos considerar entonces que el ancho de banda de este pulso cuadrado son 10 lóbulos o lo que abarcan 10 lóbulos, que serían 10 kilohertz para este caso, ¿no? Entonces se requiere un canal, un medio de propagación que tenga un ancho de banda de al menos 10 kilohertz. Solo es aplicar lo que ya hemos visto, ¿no? Ahora vamos con el pulso sinc. El pulso sinc, mismo dato, se quiere una velocidad de señalización de 1000 símbolos por segundo, por lo tanto hay un tiempo de señalización de 1 milisegundo. Pero ahora vamos a ocupar el pulso sinc. Ya hemos dicho que tiene esta forma. Este tiempo t ahora va a ser igual al tiempo de señalización. ¿Para qué? Porque ya hemos dicho que en esos tiempos de señalización, si hacemos que la interferencia, o debemos de hacer que la interferencia intersimbólica en estos tiempos de señalización valga 0. Por eso es que esos cruces por 0 queremos que ocurran en múltiplos del tiempo de señalización, para que siempre sean 0 y no haya interferencia intersimbólica. Por eso es que aquí en la figura vemos o escribimos que este tiempo es 1 milisegundo, este tiempo son 2 milisegundos, este tiempo son 3 milisegundos, porque el tiempo de señalización es 1 milisegundo. Pero aquí notamos este caso. Notamos que el tiempo de símbolo, que de hecho es infinito, es mayor al tiempo de señalización, por lo que va a ocurrir ISI. Pero esta ISI se va a anular en estos tiempos. El receptor tiene que aprovechar esos tiempos para tomar la muestra de la señal que recibe justo en esos tiempos y que no haya interferencia intersimbólica. Ahora, el ancho de banda de un pulso sinc, ya dijimos que es un pulso en la frecuencia de ancho W, donde W es el inverso de T, en este caso de 1 milisegundo. W, por lo tanto, va a ser igual a 1000. Entonces, este pulso va a ir de menos 500 a 500. Así que el ancho de banda para este caso sería de 500 Hz. Solamente estamos considerando frecuencias positivas. Vean,
Si consideramos frecuencias negativas, entonces hay que considerar también en el pulso cuadrado. Y en lugar de tener un ancho de banda de 10 kilos, se tendría que tener de 20 kilohertz. Pero estamos considerando únicamente el rango de frecuencias positivo, ¿sí? De todas formas, es lo mismo. Si queremos, por ejemplo, si tenemos un filtro pasabajas y estamos considerando como ancho de banda su frecuencia de corte, si consideramos las frecuencias negativas, pues vamos a tener el doble. Y entonces nada cambia, solo es notación. Ocupar frecuencias negativas o positivas. En este caso, no, es suficiente con considerar solo las frecuencias positivas. Este pulso es impráctico porque va de menos infinito a infinito en el tiempo. No lo podríamos implementar, o para implementarlo tendríamos que mocharlo, acotarlo en tiempo. Pero si lo acotamos en tiempo, por ejemplo, este pulso sin lo estamos acotando en tiempo. Todos los lóbulos que siguen hasta infinito y en menos infinito se borraron, se quitaron, ¿sí? Se truncaron. Si hacemos ese truncamiento, lo que estamos haciendo es modificar el espectro de esta función sin. Si no modificamos el espectro, el ancho es un pulso cuadrado. Pero si lo mochamos, en automático lo que estamos haciendo es extendiendo su ancho de banda hasta infinito. ¿Sí? Entonces, si hacemos esto, si lo mochamos, el ancho de banda ya no es un pulso cuadrado, ya se extiende de menos infinito a infinito. Por lo tanto, diremos que es un ancho de banda infinito. Ajá. Eso es lo que sucede si mochamos, si truncamos. No podemos truncar entonces. Así nada más porque sí, no. Nos metemos en el problema del ancho de banda. ¿Y qué sucede o qué va a suceder cuando esta señal se propague por un canal que no tenga suficiente ancho de banda? Esta señal se va a distorsionar. ¿Cómo se va a distorsionar? Bueno, la distorsión que va a estar presente o una de las distorsiones que va a estar presente es una dispersión temporal. Entonces, en el receptor se va a recibir a lo mejor algo así. Se va a deformar la amplitud, como en el caso del cuadrado, pero además estos cruces por cero ya no van a ocurrir en múltiplos de este tiempo t, porque se dispersan en tiempo. Y si ya no ocurren en múltiplos de ese tiempo t, tenemos interferencia intersimbólica, inclusive en los tiempos de señalización. La rompemos o se nos acaba esa ventaja. Entonces no es conveniente mocharlo. Para ello, recurrimos al coseno alzado. El coseno alzado, ya explicamos cuál es su ancho de banda. Ya extendiéndolo para el ejemplo que estamos viendo, que es una velocidad de señalización de 1000 símbolos por segundo, el tiempo de señalización sería 1 milisegundo. Por eso es que estos cruces por cero van a ocurrir en múltiplos de 1 milisegundo. 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. Una vez más, notamos que el tiempo de señalización es mayor al tiempo, perdón, que el tiempo de símbolo es mayor al tiempo de señalización. Lo que nos dice que tenemos easy, pero la easy es nula o es cero en los tiempos de señalización, porque una vez más estamos diseñando el coseno alzado para que en los tiempos t valga cero. Y si hacemos que los tiempos t sean los tiempos de señalización, entonces todos los cosenos alzados van a presentar un valor de cero en los tiempos de señalización. No hay interferencia intersimbólica. Y ya hemos dicho que el ancho de banda para este caso sería de 500 Hz, ¿sí? Porque el ancho de banda sería un pulso de ancho 1000. Tendría que ir de menos 500 a 500. Entonces, nos quedaría un ancho de banda de 500. Para el caso de beta igual con 0. Pero si beta vale 1, entonces ahora se extiende hasta 1000. El ancho de banda sería de 2000. O si nada más consideramos las frecuencias positivas, sería un ancho de banda de 1000 Hz.
Una vez más, no hay que olvidar que estos glóbulos se extienden hasta infinito, por lo tanto hay que mocharlos también. Pero a diferencia del pulso zinc, si aquí los mochamos, vamos a modificar también este espectro. Igual que aquí se modifica porque se mochó la señal. Entonces también se va a modificar este espectro si mochamos esta señal. Pero la modificación es diferente. Vean, aquí se puso el mismo pulso coseno alzado, pero mocho, truncado. El ancho de banda también se va a aumentar a infinito, a menos infinito y más infinito. Pero por la misma forma que tiene el coseno alzado o el espectro del coseno alzado, esa extensión se puede despreciar porque va a ser, a diferencia del pulso zinc, donde sí esa extensión sí es más notoria, en el coseno alzado no. En el coseno alzado esa extensión pues prácticamente se puede despreciar. Por lo tanto, es más fácil truncar o menos, más conveniente, mejor dicho, más conveniente truncar el coseno alzado que truncar la función zinc. Si truncamos el coseno alzado, modificamos su espectro, pero para fines podemos seguir considerando que el espectro del coseno alzado es el mismo, porque estas contribuciones podrían ser despreciables. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la función zinc y el coseno alzado. Podemos truncarlo, hacerlo finito. Y ahora sí, podemos implementar este tipo de pulsos. Ya más fácil. Bueno, aquí si beta vale 1, como ya lo expliqué, el ancho de banda sería de 1000. Aquí está. 1000. Y si beta vale 0, un ancho de banda de 500. Aquí está. Por lo tanto, el ancho de banda iría de 500 a 1000 Hz. Ese sería el ancho de banda, dependiendo del valor de beta. Ese valor de beta es parámetro de diseño. Se propone. Ese nos ayuda a, de cierta forma, tener un cierto ancho de banda. Si modificamos beta, vamos aumentando o decrementando ese ancho de banda. Ajá. Fue prácticamente como un resumen de las últimas 3 clases que hemos tenido. Vamos a pasar al siguiente problema. Dice, se quiere un enlace de comunicaciones o un enlace de transmisión que tenga una velocidad de transferencia, perdón, una velocidad de transferencia de 10 megabits por segundo. Ajá. Se quiere diseñar un enlace, una transmisión que tenga una velocidad de transferencia de 10 megabits por segundo. Pero solamente se cuenta con un ancho de banda de 200 kilohertz. Entonces, tienen que diseñar un sistema PAM para poder cumplir con esos requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Velocidad de transferencia de 10 megabits por segundo y solamente tenemos un ancho de banda de 200 kilohertz. No podemos pasarnos de 200 kilohertz. Hay que proponer ese esquema PAM. Ese esquema PAM o de ese esquema PAM que hay que proponer o que hay que diseñar el valor de K, el valor de la velocidad de señalización y el ancho de banda que se va a ocupar, que no debe de exceder de los 200 kilohertz. Hay que resolver ese diseño. ¿Por dónde empezar? El tiempo de señalización. ¿Cómo lo calculamos? Es el inverso de la velocidad de señalización, ¿cierto? Pero no tenemos este parámetro. Tenemos la velocidad de transferencia, pero no la velocidad de señalización. Entonces hay que calcular esta velocidad de señalización. ¿A qué sería igual esa velocidad de señalización? K veces la velocidad K por B trans. De transferencia. Perfecto. Entonces vean, tenemos este dato y
no tenemos este dato, ni tampoco tenemos este dato. De hecho, se proponen, aquí dice, se proponen K y velocidad de señalización. Entonces, ustedes pueden proponer esos valores. Para resolver este problema no hay una solución única, ¿eh? O sea, hay diferentes soluciones. Nada más hay que corroborar que se cumplan los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Cumplir con esta velocidad de transferencia y que no nos pasemos de este ancho de banda. Vamos a al menos hacer dos diseños para que vean. A mí se me ocurre proponer K igual con 2. Si proponemos K igual con 2, esto implicaría tener 4 amplitudes. ¿Por qué 4? Porque recuerden que el número de amplitudes es 2 veces 2 a a la la 2. K. En este caso, 2 a la 2, 4. 4 amplitudes. Nuestro esquema PAM tendría 4 amplitudes. De esta relación, podemos despejar entonces es entre K. Chequen bien su expresión cuando despejen. Es entre K. Entonces, ahora sí, podemos calcular nuestra velocidad de señalización. Esto sería igual a 10 megas, 10 por 10 a la 6, sobre 2. Esto sería 5 por 10 a la 6 símbolos por segundo. Quiere decir que tenemos una velocidad de señalización de 5 símbolos por segundo. Ahora sí, podemos calcular nuestro tiempo de señalización. Nuestro tiempo de señalización es igual al inverso de 5 por 10 a la 6. Esto es igual a, aquí tengo la calculadora, 1 entre 5 a la 6 es igual a 200 nanos o 0.2 micros. 0.2 microsegundos. Entonces, fíjense, aquí viene lo interesante o lo importante, el análisis. Tenemos que un tiempo de señalización de 0.2 microsegundos. Vamos a hacer o vamos a ocupar el análisis que acabamos de explicar. Si ocupamos un pulso cuadrado, vean, y estamos considerando que el ancho de banda incluye 5 lóbulos, ni siquiera 10. Vamos a suponer que incluye 5 lóbulos. Este tiempo es igual a ¿quién? Al tiempo de señalización. Y estos cruces por cero ocurren al inverso del tiempo de señalización. Entonces, el tiempo de señalización es 0.2 microsegundos. El inverso son 5 por 10 a la 6. Quiere decir que cada cruce por cero ocurre en 5 megas, 5 megahertz. Si consideramos 5 lóbulos, el ancho de banda sería 25 megahertz. O sea, el ancho de banda que requerimos son 25 megahertz. Y nos dice el problema que solamente tenemos 200. Entonces, no sirve. ¿Qué podemos hacer? Si ocupamos un pulso cuadrado, ¿qué podemos hacer? Pues lo único que nos queda es disminuir nuestro tiempo de señalización. Perdón, aumentar. O disminuir nuestra velocidad de señalización. Lo que podríamos hacer es partir del ancho de banda. ¿Cómo? Lo voy a poner. Estamos diciendo que nuestro ancho de banda consiste de 5 lóbulos. Es decir, 5 veces el inverso del tiempo de señalización. ¿Sí? Porque recuerden que estos ocurren al inverso de t, pero t es igual al tiempo de señalización. Entonces, el ancho de banda que se necesitan son 5 lóbulos, 5 veces el tiempo de señalización. Y esto debe de ser igual a 200 kilos. ¿Por qué debe de ser igual a 200 kilos? Porque es lo que nos dice el problema que tenemos disponible nada más. Ok, y bueno, ¿qué podemos hacer? Despejar el tiempo de señalización. Aquí es igual el tiempo de señalización a 5 entre 200 kilos. Y eso nos da
5 entre 200 kilos nos da 25 microsegundos. Tiempo de señalización es igual a 25 microsegundos. Ajá. Si nosotros hacemos un tiempo de señalización igual a 25 microsegundos y consideramos un pulso cuadrado, cumplimos con nuestro ancho de banda. Bien, ahora, el inverso del tiempo de señalización, ¿a qué es igual? A la velocidad. Entonces, nada más hay que sacar el inverso de ese tiempo y nos da 40 kilos, que serían 40 kilosímbolos por segundo. Esa sería la velocidad de señalización, 40 kilosímbolos por segundo. Pero nos falta calcular el valor de K. Ya cumplimos con 200 kilos, ya calculamos la velocidad de señalización, nos falta calcular K. ¿A qué sería igual K? Aquí está la expresión para calcular K. K sería igual a la velocidad de transferencia entre velocidad de señalización, que en este caso sería 10 megas entre 40 kilos. Y eso nos da 250. Es decir, para un valor de K igual a 250. ¿Sí? Vean, 250, ¿eh? Entonces, ¿cuántas amplitudes se van a tener? 2 a la K. ¿Y cuánto vale K? 250. Entonces, si elevamos 2 a la 250, son 1.8 a la 75 amplitudes. Eso es impráctico. Este diseño no sirve. Entonces, no sirve hacer el diseño con un pulso cuadrado. Hay que hacerlo ahora con un pulso de coseno alzado. Sí, lo podríamos hacer con un pulso de coseno alzado. Del coseno alzado, ¿qué sabemos? Del coseno alzado sabemos que el ancho de banda vamos a denotarlo como AB, ancho de banda, es igual a el inverso del tiempo de señalización por 1 más beta. ¿Cierto? Entonces, podemos decir que el ancho de banda son 200 kilos. Esto es igual a 1 sobre el tiempo de señalización. Ya hemos explicado por qué es igual a 1 sobre el tiempo de señalización. Porque los cruces por ceros del coseno alzado son iguales al tiempo de señalización. Y el ancho de banda de un pulso coseno alzado es igual a el inverso de los cruces por cero por 1 más beta. Y aquí sería 1 más beta, donde podemos proponer beta. Recuerden, si beta es grande, que es 1, el máximo valor que puede tomar es 1, el ancho de banda crece. Si beta es 0, tendremos el mínimo ancho de banda. Entonces, voy a hacer el análisis primero considerando un valor de beta igual con 0. Ajá, ahí está. Beta igual con 0. ¿Cuál sería el tiempo de señalización? Se puede despejar. Tiempo de señalización es igual al inverso de 200 kilos. 1 entre 200 kilos son 5 microsegundos. El tiempo de señalización entonces sería igual a 5 microsegundos. Ahí está. Ahora, con este tiempo de señalización podemos tener la velocidad de señalización, ¿a qué sería igual? Al inverso de esos 5 microsegundos. Y eso nos da 200 kilos. 200 kilosímbolos por segundo. ¿Qué nos falta calcular? El valor de K. Y el valor de K, ¿cómo se calcula? Velocidad de transferencia, que serían 10 megas, entre velocidad de señalización, que serían 200 kilos. ¿Eso cuánto da?
10 megas entre 200 kilos nos da 50. Significa que K vale 50. Entonces, el número de símbolos que se van a tener son 2 a la 50. ¿Cuánto es 2 a la 50? 2 a la 50, 1 por 10, 1 por 10 a la 15. ¿Qué quiere decir? Que tampoco es práctico este diseño. O sea, tener más de 1 millón de amplitudes, eso es imposible. De hecho, ni siquiera es más de 1 millón, es más de 1 giga de amplitudes. Imposible, no es práctico. ¿Qué concluimos? ¿Cuál es nuestra limitante en este diseño? Los 200 kilos que nos están dando. O sea, 200 kilohertz, pues nos quedarían Ks demasiado altas. Un número de amplitudes demasiado grande. Nada más para que se den una idea. Los valores de K que se manejan en la práctica no superan por mucho, 8, por mucho. Y eso ya estamos hablando de esquemas casi de fibra óptica donde hay poco ruido. O sea, K igual con 8. O cables coaxiales, cortas distancias, K igual con 8. Pero los valores típicos de K son 1, 2, 3 o hasta 4. 4, 5 y 6, hasta 6. De 1 a 6. Si K vale 1, recuerden que son sistemas binarios. ¿Cuántas amplitudes se tendrían? Si K vale 1, ¿cuántas amplitudes se tendrían en nuestro esquema PAM? Exacto, 2. Si K vale, por ejemplo, 6, ¿cuántas amplitudes se tendrían? 64. Entonces, es como lo típico, de 1 a 6. Quiere decir que vamos a tener entre 1 o 64 amplitudes diferentes. Este dato lo van a recordar cuando veamos la unidad 3, cuando veamos diagramas de constelación, cuando veamos órdenes de modulación, que tenemos órdenes de modulación hasta 64, que es lo que estoy platicando ahorita. El número de símbolos o de amplitudes disponibles, que está en función de K, a este valor n se le conoce como orden de modulación. Es el número de símbolos que se tienen. En este caso, ustedes ya me dijeron que son 64 amplitudes. Cada amplitud es un símbolo diferente porque una amplitud corresponde a un pulso con una cierta amplitud. Y dijimos que un pulso también puede ser llamado símbolo. Entonces, tenemos 64 símbolos diferentes. Un orden de modulación de 64. Eso es lo que quiere decir el orden de modulación. El número de símbolos diferentes. Entonces, este problema, pues no. O sea, es impráctico. No se puede resolver. Porque tenemos un ancho de banda de 200 kHz. Al menos no se puede resolver con lo que estamos viendo. Habrá que ocupar otra técnica más sofisticada o un esquema de modulación más sofisticado, como por ejemplo OFDM. A lo mejor habrá que hacer el análisis para ver si con OFDM conseguimos. El problema está que se quiere una alta tasa de transmisión y un poco ancho de banda disponible. Vean, 200 kHz no alcanza para los 10 megas. Ajá. ¿Qué hay que hacer? O solicitar más ancho de banda o bajar este requerimiento. Cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Pero ya que se haga, pues va a depender mucho de la aplicación. ¿Sí? Pues de lo que se busque en el problema, que a darle prioridad a cierto aspecto. ¿Sí? Entonces no hay una respuesta, sino ya va a depender del contexto, del problema, de las necesidades, de los objetivos, de muchos factores. Por ejemplo, si este ancho de banda está limitado por el medio de propagación, pues vale la pena ir a comprar otro medio de propagación, por ejemplo, otro cable coaxial que tenga un mayor ancho de banda, a lo mejor un megahertz.
de ancho de banda. Entonces, ahora sí, hacemos el diseño para una velocidad de transferencia de 10 megas con un ancho de banda de 1 megahertz. ¿Sí? Porque el problema así lo dicta, ¿no? El sistema que quieren que diseñemos es alámbrico, pero ellos cuentan con un cable coaxial de 200 kHz de ancho de banda. Pero pues ya, nosotros como ingenieros sabemos que esto no va a ser suficiente. Tenemos que conseguir otro medio de propagación con un mayor ancho de banda. Si se puede, ¿no? Pero que nos digan, no, lo que pasa es que es alámbrico. O sea, nos piden diseñar un enlace alámbrico. Entonces, aquí sí hay que tener ya cuidado con los anchos de banda. No hay que pasarnos de 200 kilos. Bueno, pues la única solución entonces es baja tu velocidad de transferencia. ¿Ok? La bajamos. Pero, ¿qué hacen? Por ejemplo, a lo mejor de 10 megas, la pasamos a 1 mega, a 1 megabit por segundo. ¿Y qué pasa con los otros 9? Pues implementamos 10 enlaces igualitos. 10 enlaces igualitos. Y aplicamos una técnica OFDM que nos permite transmitir todas las señales al mismo tiempo. ¿Sí? Más o menos así funciona OFDM. Y ya cumplimos los 10 megas. ¿Sí? No vamos a ver OFDM, les digo, ya es un tema más avanzado, pero parte de esto básico. O sea, esto es básico en el diseño de los sistemas de comunicaciones. Como experiencia, cuando ustedes salgan a trabajar, si les toca trabajar en el campo de las comunicaciones donde tengan que ver con enlaces, básicamente estas son las dos características principales que van a trabajar: el ancho de banda y la velocidad de transferencia. Aunque en alguna literatura se trata como ancho de banda a la velocidad, 10 megabits por segundo. De hecho, por ejemplo, si ustedes van, por decir una marca Easy, van a Easy y contratan un paquete de internet, les dicen, ¿qué ancho de banda quieres? Tenemos 60 megabits por segundo de ancho de banda. Entonces, caray, el ancho de banda no es en hertz, pero ellos lo presentan en bits por segundo. Bueno, ya son tecnicismos del campo laboral, ¿no? El ancho de banda lo miden en bits por segundo, pero en realidad de lo que están hablando es de la velocidad de transferencia. Y el ancho de banda que se ocupan, pues habrá que ver cuál es su esquema de señalización, cuál es su tiempo de señalización para calcular exactamente este ancho de banda. Todos esos parámetros quedan ya ocultos a la hora de trabajar con enlaces de transmisión. Sí, prácticamente se basan en este parámetro. Y ya con base a ese parámetro, pues se puede más o menos decir qué ancho de banda se necesita, al menos. Sí, lo mismo va a pasar con enlaces de microondas, enlaces satelitales. Siempre en donde encuentren un enlace de comunicación digital, el principal parámetro es velocidad de transferencia y después viene el ancho de banda. Bien. Entonces, de tarea, para que practiquen ustedes, cambien esta velocidad a 1 megabit por segundo. Cámbienlo a 1 megabit por segundo y calculen o hagan el diseño de su sistema para que vean cuánto les debe de quedar, por ejemplo, el orden de modulación y el ancho de banda requerido. Cámbienlo a 1 megabit por segundo y traten de no ocupar los 200 kilos. Primero hagan el diseño para ocupar exactamente 200 kilos. Y luego hagan otro diseño para ocupar a lo mejor 180 kilos o 150. O sea, que no ocupen los 200 kilos. Para que dejen unas bandas de guarda. ¿Sí? Ya no se ocupe este ancho de banda. Como ejercicio. La siguiente clase, si hay dudas de ese problema, las platicamos aquí. Pero ya se los dejo como ejercicio. Ya vieron la metodología que hay que seguir. Ok, ahora, para finalizar
también les voy a encargar el siguiente ejercicio. Van a convertir su nombre a bits. Es decir, van a tomar su nombre, en mi caso sería Jorge Alberto Gómez García. Jorge tiene 5 letras, Alberto tiene 7 letras, Gómez tiene 7 letras, García tiene 7 letras, más un carácter que es el espacio, otro espacio, y todos finalicen con un punto. Entonces, mi nombre consistiría de 27 letras, 27 caracteres. Los de las letras, los de los apellidos y nombres, los espacios y este puntito. Me suman 27. Cada uno de ustedes va a tener un valor diferente, ¿sí? Porque nos llamamos diferente. Como vamos a transformar a bits, ocupen el código ASCII. El código ASCII. ¿Sí? Por ejemplo, la J mayúscula tiene un número ASCII. Ese número ASCII represéntenlo en 8 bits. 8 bits, ¿eh? Aunque le tengan que agregar el 0 al más significativo. 8 bits. Entonces, para mi caso, cuando yo los transforme, me va a dar una cadena de 216 bits. Ajá. 216 bits. Cada uno de ustedes, o a cada uno de ustedes les va a dar una secuencia, una cantidad de bits diferente. Y van a considerar lo siguiente. Tienen que transmitir su nombre ocupando 20 milisegundos o 30 milisegundos. Es decir, yo me voy a gastar como mínimo 20 milisegundos o como máximo 30 milisegundos en transmitir estos 216 bits. Y solamente tengo un ancho de banda de 5 kHz. Tengo que diseñar mi esquema PAM para cumplir esos requerimientos. ¿Qué tengo que hacer? Calcular K, calcular la velocidad de señalización y calcular el ancho de banda. Lo mismo que hicimos ahorita. Ajá. Con estos tiempos, ustedes ya pueden calcular la velocidad de transferencia. Recuerden que la velocidad de transferencia es igual a la cantidad de bits transmitidas sobre un segundo. Entonces, pueden calcular dividiendo 216 entre 20. Yo tendría una cierta velocidad de transferencia. O 216 entre 30 tendría otra velocidad de transferencia. O 216 entre un valor intermedio entre estos, para obtener otra velocidad de transferencia. Y de ahí parto para el resto del diseño. La velocidad de transferencia es la cantidad de bits que se transmiten entre el tiempo que se tardó en transmitirlos, entre unidad de tiempo. Por eso así pueden calcular la velocidad de transferencia. Ya nomás para finalizar, yo puedo calcular, divido 216 entre 30 milis. Eso nos da, o eso me da 7.2 por 10 a la 3. 7.2 kilobits por segundo. Esa es mi velocidad de transferencia. Parto de ahí para hacer mi diseño. Cada uno de ustedes tiene que presentar un diseño. Nos vemos